Sí. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 20 al 25. Cuando ustedes lo tengan, por favor me dicen amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué es Cristo? Dice ahí, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta ahí vamos a leer. Padre, en esta mañana te suplicamos que nos abras la mente, que la Escritura nos pueda enseñar algo tan básico que puede mejorar nuestras vidas en el sentido económico. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cada mes de enero, los pastores tenemos la responsabilidad de enseñarle a la congregación cómo funciona esto que se llama gratitud o agradecimiento a Dios. Y a veces hay diferentes concepciones y malinterpretaciones que nos llevan a perder esta tremenda bendición que en la Biblia está. Lo primero que quisiera acentuar antes de entrar al tema que se llama de las primicias, el pastor Carlos les estuvo anunciando esta semana anterior de que hoy se iba a tocar ese tema. Voy a tocarlo en los 3 sermones de este día, pero quiero acentuar primeramente una herencia que nosotros tenemos desde hace muchos siglos, una herencia que nos enseñó a ver la Biblia en el sentido de que hoy tienen vigencia algunos textos y otros ya no. A ese sistema de enseñanza se le llamó el dispensacionalismo. Fue una de las primeras cosas que yo aprendí hace años. Y el dispensacionalismo me enseñaba de que Dios trataba con la humanidad de diferentes maneras, en diferentes etapas, y que algunas cosas eran válidas para el pasado y otras ya no eran válidas para hoy. Pero nada más alejado de la realidad. Con el tiempo aprendí en la Escritura que, como dice Apocalipsis, ni una jota ni una tilde de las que ahí están tienen invalidez. Nada. Y los mismos principios del Antiguo Testamento también son los mismos principios del Nuevo Testamento. No hay por qué hacer una diferenciación en que estas cosas sí, estas cosas no. Y por eso un principio, y voy a poner nada más, yo creo que hoy en el culto de las 7 solo me va a alcanzar para poner la base, para hablar de este principio en toda la Escritura. A las 9 voy a dar algunos ejemplos ya concretos que habla la Biblia, pero quiero fijar antes de todo esto el por qué razón estos principios bíblicos siguen teniendo vigencia como son las primicias. Primer cosa, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 17. Y quiero que vaya anotando
para que podamos ver de qué manera la palabra tiene fuerza, no ha perdido vigencia. ¿Y qué dice Colosenses 2:17? Vamos a ver algunos textos, como les digo, vamos a poner la base bíblica de este tema que se llama las primicias. 2:17 de Colosenses, si lo tienen me dicen amén. Dice la escritura: todo lo cual es sombra, refiriéndose a todas las cosas del Antiguo Testamento, refiriéndose a todas las cosas del pasado. ¿Qué dice ahí Colosenses que es? Sombra. ¿Están leyendo, hermanos? Va, no me dejen solo pues. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, nada de eso tiene invalidez. Eso es un reflejo, era una sombra de lo que iba a venir y que todo iba a tener su plenitud. ¿En quién? En Cristo. Entonces ya está el primer versículo bíblico que nos dice: todo lo anterior es una sombra, pero que refleja lo que iba a culminar Cristo Jesús. Segundo ejemplo que quiero aprovechar por lo menos para poder interpretar el primer libro de Corintios 15, la primera carta. Primera de Corintios 5:7. Primer carta a los Corintios 5:7. Si lo tiene me dice amén. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, y aquí viene otro tema judío, porque nuestra, ¿qué dice, hermano? Nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Una fiesta judía, una fiesta que solo practicaban los judíos. ¿En quién se viene a realizar? En Cristo. ¿Y quiénes la celebramos? ¿Judíos o gentiles? Todo mundo. Todo mundo celebra eso que se llama la Pascua, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Ya van 2 versículos bíblicos que nos habla: lo pasado es una sombra, la Pascua también la celebramos, no solamente judíos, sino que también gentiles. Vamos a otro texto, Mateo 5:17. Son varios versículos bíblicos, pero créanme, son más, pero quise poner nada más los principales para poder acentuar este principio hermenéutico, o dicho de otra forma, este principio de interpretación bíblica. Mateo capítulo 5, versículo 7, 5:17. 5:17. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el texto bíblico? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. ¿Para qué ha venido Cristo? Para cumplir. Aquí la palabra es: no he venido para invalidar la Torá. Aunque la palabra Torá no significa ley. La palabra Torá significa instrucción. ¿Qué es la Torá? Lo que los judíos conocían como los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí dice Cristo: yo no he venido a invalidar ninguna instrucción. ¿A qué ha venido Cristo? Dice Mateo 5:17, a cumplirla. Otros 2 versículos más para entrar de lleno en el tema. Romanos 15. Y todos estos textos son del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Para olvidarlas? ¿Para no cumplirlas? ¿Para qué dice el texto de Romanos?
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué han sido escritas las cosas del pasado? Dice aquí el texto. ¿Para qué, iglesia? No tenga miedo. ¿Para qué han sido escritas las cosas? Para nuestra enseñanza. Y termino 1 Corintios 10:11 para poder entrar de lleno al tema que esta mañana nos compete. 1 Corintios 10:11. Nuevamente haciendo una cita de lo que está escrito, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra amonestar es para poder guiarnos, para poder conducirnos, para poder explicarnos todas esas cosas. Ahora, todos los textos que les he citado es nada más de carácter introductorio y ya llevamos 15 minutos. Pero es necesario, como les repito, a las 9 tomaré ejemplos muy claros bíblicos de lo que es esto. No sé si ahora me quede tiempo para hacerlo con uno o dos, pero para poder acentuar el principio de lo que se llama las primicias. En la Biblia, y voy a hacerlo de manera general, todo aquello que el hombre da a Dios está clasificado en varios nombres. El primero de ellos que nosotros conocemos es el diezmo, dar un 10% de todo lo que Dios me da. Ahí no hay ningún problema. Luego también en la Biblia se menciona algo que se llama la ofrenda. La ofrenda es todo aquello que yo le doy a Dios que no es el diezmo. Hay algunos de nosotros decimos, el día 15 y el día 30 diezmamos. Si es el 10%, sí diezmamos. Si no diezmamos, es nada más que una ofrenda. Por eso a la hora que se para acá, el que dirige el culto está diciendo, vamos a poder darle al Señor nuestros diezmos y ofrendas. ¿Estamos ahí, hermanos? Luego aparece una tercera categoría que en la Biblia se llama voto. El voto es todo aquello que yo me comprometo con Dios. Estudiamos el domingo pasado cómo Jacob, cuando se aparece Dios allá en un lugar llamado Betel, le dice: Señor, si tú me acompañas, si tú haces y me das vestido, si tú haces que yo vuelva a la casa de mi padre con mi hermano que estoy enemistado, hoy te hago un voto. Voto a Dios. Hay otro hombre en el libro de Jueces que le dijo a Dios: Señor, si tú me das la victoria en esta guerra que yo emprendo este día, te prometo, te doy un voto, que cuando llegue a mi casa, lo primero que salga, te voy a sacrificar. ¿Y sabe quién salió primero? La hija de él. Pero era un voto que él le había prometido a Dios. Y a partir de ese voto, solamente la hija pidió que le dieran, no sé si 4 meses o no sé qué en el desierto, pero él tuvo que cumplir ese voto a Dios. Otro ejemplo: usted trae los niños en dedicación al Señor. Según la instrucción lo tiene que llevar el primogénito, lo tiene que llevar a presentarlo al Señor. Pero si usted no quería dejar a su primogénito, usted daba un voto y decía: yo rescato a mi hijo, y le ponía una cantidad y daba ese voto a Dios y le regresaban a su hijo. Pero la cosa era que era algo de Dios. Llevamos 3 cosas: diezmos, ofrendas y la tercera, votos.
hay una cuarta cosa que en la Biblia recorre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algo que se llama, y ahí usted lo leyó en la carta a los Corintios, primicias. Primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero que yo produzco. Usted verá a lo largo y ancho de todas las iglesias que en este mes de enero siempre hay quienes lo hacen en la semana, otros lo hacemos un domingo como hoy, otros lo hacemos tal cosa. ¿Y qué es esto? Lo que estamos dedicando al Señor como lo primero. Ahora bien, ahora sí vamos al texto. ¿Qué es la primicia? Mire usted, dice Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, ¿lo tienen conmigo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Punto y coma. Y luego ahí dice, léalo conmigo, ¿qué dice? Ok. ¿Cómo se celebra la Pascua? ¿Qué se hace en abril o en marzo? La Semana Santa. ¿Y qué se conmemora esa Semana Santa? ¿Qué se recuerda? El sacrificio de Cristo Jesús. Con la muerte de Jesús, los creyentes celebramos la Pascua. Aquí la Biblia está diciendo, y lo primero que menciona en el versículo 20 es que Cristo ha resucitado. ¿Cómo podríamos celebrar la resurrección? Léanlo ahí en el versículo, hermano. ¿Cómo deberíamos de celebrar la resurrección? ¿Con qué? Con las primicias. ¿Cómo es que celebramos la muerte de Cristo? Tenemos una semana en el año, celebramos el Viernes Santo, vamos a tener vigilia el Viernes Santo, y la resurrección, ¿cómo la celebramos? Ese es el sentido de las primicias. Ahí viene la propuesta bíblica de las primicias. Dios envió, estoy preparando un sermón, Génesis 18, que va desde el versículo 16 al 33. Le dicen dos ángeles que andan con Abraham, le dicen, y hay un tercero que es Dios, y le dice, mira Abraham, he decidido destruir Sodoma y Gomorra, pero no puedo hacerlo sin antes decírtelo a ti, en el cual te voy a bendecir. Eso es lo que ahí en el Génesis 18, usted lo puede leer en su casa, le dice Dios a Abraham, no puedo destruirla sin revelárselo a mi siervo Abraham. ¿Cuál es la actitud de Abraham? La actitud de Abraham llega y le dice, comienza a interceder por la salvación de Sodoma y Gomorra. Y le dice Abraham a Dios, Señor, le dice, y vas a destruir Sodoma y Gomorra. Imagínate, Señor, si hay 50 justos. Y le dice Dios, si hay 50 justos, no lo hago. Sigue hablando Abraham con Dios y le dice, Señor, pero si hay 45 justos, pues tampoco lo hago. Sigue hablando en el texto porque es muy larga ese diálogo entre Abraham y Dios. Abraham está intercediendo y le dice, Señor, pero si hay 30 justos, tampoco destruyo a Sodoma y Gomorra. Señor, pero si hay 20, tampoco destruyo. Señor, perdóname, le dice Abraham, pero si hay 10, tampoco la destruyo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántos habían en Sodoma y Gomorra? Ni uno solo. Y no, a veces la connotación de Sodoma y Gomorra siempre hace referencia a pecados sexuales. No, el problema de ellos ya lo describe que el profeta Ezequiel. No hospedar, a ayudar a la gente, ser miserables para poder dar. Eso fue el pecado de Sodoma y Gomorra. No fue lo que estamos acostumbrados a escuchar.
y con la Biblia se puede comprender eso. Ahí busque usted el versículo que dice: este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Y ahí va a decir: no hospedaste a fulano, no tuviste dadivosidad, no hiciste tal cosa. No es por otra cosa. Pero volviendo al punto, Dios le dice: no hay nadie. Si hay uno solo, yo no destruyo la ciudad. Pero lastimosamente no se encontró ninguno. Por lo tanto, el capítulo 19 de Génesis habla de cómo sucedió las cosas ahí en Sodoma y Gomorra, pero la teología ahí en Génesis 18 nos avienta hasta que, como Dios no encontró a nadie, tuvo que mandar ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ahí dice el texto, hermanos. ¿Qué dice el versículo 20 que acabamos de leer? Mas Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué es Cristo? Primicias. Romanos: por un hombre, la primicia, Adán, entró el pecado al mundo. Por otro hombre, la primicia de Dios, Jesús de Nazaret, entró la salvación al mundo entero. ¿Por qué es tan importante la primicia para Dios? Porque con la primicia yo estoy resucitando todo lo que viene detrás. En Levítico 23, que no tengo el tiempo suficiente para poder exegetarlo con cada uno de ustedes, pero usted lo puede leer en su casa. Cuando le llevaban las primicias al sacerdote, dice la Biblia, la tenía que levantar a Dios. Levantar. El verbo levantar en el Antiguo Testamento, sí. ¿Cuál es el verbo preferido en el Nuevo Testamento para hablar de resurrección? Cristo fue levantado de los muertos. ¿Se está entendiendo eso, hermano? Si quiero, esa palabra primicias es: con una primicia yo garantizo todo lo que viene después. La primicia es la que da vida a toda la cosecha que viene después. La primicia resucita todo lo que viene. Dice el versículo 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Presentó su primicia. Uno solo. Y este es el tema. Quiero poner un ejemplo en Génesis 4. ¿Usted lo conoce? Génesis 4. Y vea qué tan importante es para el Señor esto que se llama primicia. ¿Lo tiene conmigo? Dice el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Atención al 3 y al 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué llevó Caín al Señor? El fruto de la tierra, una ofrenda a Dios, cualquier cosa. Y luego dice el versículo 4: y Abel trajo también, y aquí viene la palabra clave. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y le fue más agradable que la de Caín? ¿Qué llevó Abel? ¿Y la primogénito qué es? Primicias. Aquí hay otras interpretaciones. Por ejemplo, dice: es que al Señor le gusta más la carne que los vegetales. No, hermano. Le agradó porque Abel, dice aquí, versículo 4, le trajo también de los primogénitos. Esa es la palabra clave ahí en el versículo.
¿Qué le presentó entonces Abel a Dios? Le dio una primicia, lo primero. Eso es lo primero. Porque el Señor a través de esto está garantizando todo lo demás. Yo no consagro la primicia a Dios, entonces yo no tengo la garantía que Dios me bendiga. Yo no le doy lo primero al Señor. Que mire, el Señor no quiere lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto. No, Él dice, yo quiero lo primero. Porque cuando tú consagras lo primero, vas a proyectarte a todo lo que Dios te va a dar más allá. Y si estamos en enero, ¿qué es enero? El tercer mes del año. Es el primer mes del año. Por eso le digo, es una obligación de todos nosotros enseñar estos principios. A veces uno no lo hace porque dice, no, me van a malinterpretar, piensan que uno, no, pero hay que hacerlo, porque nosotros los predicadores somos responsables muchas veces de la ignorancia de la gente y de que no puedan disfrutar de estos principios establecidos en la Biblia, que siguen teniendo vigencia, porque dice la palabra del Señor, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Primicia. Volvamos a Corintios 15. Ya usted vio lo que dice la palabra 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, otra vez menciona esa palabrita, que es Cristo, dice ahí, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cómo logró Dios la vida para todos nosotros los pecadores? Con una primicia. Presentó la primicia. Hizo la primicia. Voy a poner otro ejemplo. Josué capítulo 6. Pero ahí sí voy a pedir que los hermanos de multimedia me puedan ayudar con la nueva versión internacional. Josué 6, 17 al 20. Cuando comienzan a conquistar la tierra de Canaán, ya pasaron el desierto, ya cruzaron el Mar Rojo, ya cruzaron el Jordán, y claro, están desesperados, quieren poseer la tierra, pero el Señor les va a decir algo. Jericó es la primer ciudad que conquistan. Jericó, y usted lo puede rastrear ahí en el libro de Josué como la primer ciudad a la cual Israel llegó. No sé si lo tienen ya, hermanos, Josué 6, 17, pero en la nueva versión internacional, que tiene un mejor sentido a la traducción desde el hebreo. Ahí está. ¿Qué dice Josué 6, 17 en esta versión? Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda para el pueblo. ¿Como ofrenda para quién? Como ofrenda para el Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Siguiente versículo. Dice el versículo 18: no vayan a tomar nada. ¿Qué dice ahí, hermanos? No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Siguiente versículo. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen ¿a quién? Pertenecen al Señor. Pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Y el último versículo dice: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Pregunta: ¿esa fue la única ciudad que Israel conquistó? ¿Qué le garantizó a los israelitas todas las demás ciudades que iban a conquistar? La primicia. ¿De quién es la primicia, hermanos? De Dios.
Ahora, vale la pena que si nosotros queremos practicar este principio, también nosotros desde este mismo momento podamos decir: Señor, yo también quiero consagrarte una primicia. Ahora, yo no le voy a decir a usted cuánto consagrar. Usted decide qué consagrar. Usted decide cómo hacerlo. Mi deber como pastor es decirle: mire, hermano, haga usted una primicia para Dios en el mes de enero. Hablamos con los pastores y le digo: mire, para que los hermanos puedan tener ese sentimiento, pues esa primicia que nosotros damos, que pueda servir para las cosas de Dios. Y queremos dedicarla a esa primicia para poder comprar un microbús que los hermanos de evangelismo lo están pidiendo. Ellos mismos están vendiendo fruta porque quieren un microbús para ir a evangelizar. Siempre se alquila, siempre se paga, siempre esto, siempre lo otro. Pero claro, ¿y cómo se hace esto? Con la fe que yo tengo. Pastor, ¿y usted cómo practica su principio? Yo tengo mi método. Siempre en los meses de enero yo sé que le tengo que dar algo a Dios especial, como cuando alguien importante cumple años. Cuando alguien importante cumple años, usted no se va a ir al Dollar City a comprarle un regalo de $1, ¿va? No, alguien importante, algo especial. Y yo divido, sí, siempre todos los meses de enero. Aquí los que cuentan ofrenda, yo no veo esa situación ni esa estadística, pero ellos le pueden decir: el mes de enero siempre, todos los años. Ahí está, Pastor Héctor, ahí está. Mi consagración a Dios, mi primicia a Dios. Eso me garantiza para que los 11 meses que vienen, el Señor pueda bendecirme. Eso es muy diferente a mi diezmo, a mi ofrenda, a mis votos. Señor, si tú me permites hacer este negocio, yo te prometo darte tanto. Eso es voto. Que de repente que una cosita, que esto y lo otro, sí, ganamos ahí un par de pesos. Señor, aquí te doy esto, es mi ofrenda. Y del salario, mi diezmo. Pero la primicia es otra cosa. Algo especial, algo que usted dice: hey, esto quiero dedicárselo al Señor desde el primer mes para que Él bendiga todo mi año. Y en usted que se quedará. Esto no es obligación aquí, porque la Biblia menciona como un principio bíblico. Ahí está la primera ciudad en la cual entraron los israelitas, fue la ciudad de Jericó. Esa ciudad el Señor les dijo: no me la toquen, no me la toquen. Todito, absolutamente todo lo van a dedicar al Señor. Y tengo muchos más ejemplos. Por ejemplo, Ana, allá en el Antiguo Testamento, cuando le dice: Señor, si tan solo tú me dieras un hijo, yo te presentaría la primicia al primogénito. Y Dios le contestó. ¿Y sabe qué hizo Ana? Llevó a su primogénito al Señor, lo entregó a Samuel. Ahora, yo le estoy predicando esto porque son cosas que funcionan. Le estoy predicando esto porque en los 22 años y tanto que tengo de conocer, no conozco a gente más bendecida que aquella que practica estos principios. Hay una hermana aquí de esta iglesia y usted puede hablar con él y dice: pastor, mire, yo tengo una ventecita de fresco y yo siempre le dedico la primer venta al Señor. Y ahí está. Ahí está. Dios la bendice. Ella sabrá cuánto. El otro día trajo una bolsa llena de moneditas y dice: esto es la primicia que traigo para mi padre. Y sigue. Dios no desampara a sus hijos, hermanos. Claro, el problema es cuando nosotros dudamos de estas cosas, cuando nosotros, no, hermano, todo lo que llega a nuestra mano es por la misericordia del Señor. Por eso quiere que le consagre. Dice: dedícame algo al principio, pues. Dedícame algo que me haga sentir importante, que me haga sentir especial. Claro, los creyentes no le damos prioridad a otras cosas. Y ay, Señor, es que en el mes de enero está difícil porque pues sí, uno viene lavado, uno viene acabado, uno tal cosa. Tal vez en febrero, Señor. Y ya en febrero: ay, no, Señor, es que es el mes del amor y necesito comprar unos chocolates, esto y lo otro. Señor, perdóname.
En marzo, Señor. En marzo se viene la Semana Santa. Señor, yo necesito comprar bloqueador solar para ir a la playa. Tú me tienes que entender. Dejémoslo para abril. Ay, es que abril, en abril comienza la época de no sé qué, y ahí vamos posponiendo. Y para mayo mejor te voy a dar una ofrenda especial, Señor. Ay, pero no puedo, que es el Día de la Madre. Pero para junio, Señor, ay, que es el Día del Padre. Para julio tengo que ir a la fiesta Julia de Santana. Para agosto voy a ir a la rueda de ahí del Salvador, de no sé qué, el divino Salvador del mundo. Para septiembre no puedo porque la niña sale de cachiporra y hay que comprarle un tambor. En octubre, ay, no es el día de las brujas y que nada. En noviembre, y por eso pasa todo el año y nunca le consagraste una primicia al Señor. Nunca. El texto de Corintios dice: la primicia te garantiza la vida de todo lo que vas a producir. La primicia resucita todo aquello que en este momento, porque en este momento, hermano, nosotros no sabemos cómo va a estar este año. ¿O alguien sabe? No sabemos. Por eso hay un texto, creo que es en Santiago capítulo 4, en donde dice que van unos negociantes y dice: vamos ustedes que dicen hagamos esto el otro año, traficaremos y tal cosa, cuando deberías de decir si el Señor quiere. Entonces, como no sabemos cómo va a estar el año, como no sabemos cómo va a estar la economía, el Señor te dice: consagralo. Consagrando tu primicia, Dios, según la Biblia, está obligado, según la Biblia, por esa primicia. ¿Ya viste el caso de Caín y Abel? Caín le llevó un par de verduras. Hubiera sido diferente si hubiese dicho el texto: y vino Caín y le dio la primer cosecha de verduras al Señor. Hubiera sido diferente. Pero dijo: no, ahí agarró un par de rábanos, va y se los llevó al Señor. No, Abel presentó los primogénitos. Lo segundo que dice Corintios, dice 15:23: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Oiga esto: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Preciso es que Él, ¿qué dice, iglesia? Que Él reine hasta que haya sometido, ¿a qué dice ahí? A todos los enemigos bajo toda autoridad y potencia debajo de sus pies. 26: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué te garantiza la primicia? Número 1, que te va a bendecir en todo lo que viene. Número 2, te va a dar preeminencia sobre todo lo demás. Solo veo el último texto, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Si lo tiene, me dice amén. Dice Colosenses 1:18: y Él es, refiriéndose a Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Yo doy primicias, resucito lo demás. Yo doy primicia, tengo preeminencia sobre todos los demás. Que pusieron negocios a la par mía, que esto, yo tengo preeminencia, porque mi negocio no está consagrada a la economía del Salvador. Mi negocio está consagrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es diferente. El tema de primicias a usted le garantiza todo lo que Dios acá le promete, y usted decide si hacerlo o no hacerlo. Como le repito, es mi responsabilidad explicarle
Porque así como el tema de salvación, el tema de temperamentos, el tema de fe, esto es un tema de fe. También es un tema que aquí aparece en la Biblia y que no se puede obviar. Así que, iglesia, este año consagremos nuestra primicia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta hora hemos tocado este tema tan importante como lo son las primicias. Hemos puesto bases bíblicas para poder garantizar cómo tú vas a resucitar todo lo que viene y cómo tú nos vas a dar preeminencia si tan solo consagramos. Ahora, Señor, te suplico que aquellos que vamos a tomar esta decisión de ofrecerte una primicia, de consagrarte una ofrenda especial al principio de año, seas tú, Señor, el que la provea. Seas tú, Señor, el que nos ponga en nuestra mano esa consagración. Ahora le explico mientras todos oramos. Vamos a dar unos sobres a todo aquel que lo quiera, para que esta primicia pueda ser ofrecida a Dios el domingo 5 de febrero. Algo especial para el Señor. 5 de febrero. No le ponemos cantidades. Lo que usted quiera ofrecerle como primicia al Señor. ¿Será $1? ¿Serán 5? ¿Serán 10? ¿Serán 15? No sabemos. Una primicia para el Señor. Quizás no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero están en la Biblia. Y como decíamos al principio, no dejan de tener vigencia. Así que yo voy a pedir que aquellos que quieran llevarse un sobre para poder traer una primicia al Señor el 5 de febrero, levanten su mano, se lo van a llevar ahí a la silla donde están. Si me ayudan servidores y pastores, mientras toda la iglesia ora, ahí tenga levantadita su mano, llévese su sobre. 5 de febrero. Y esa primicia, como dice la Escritura, va a ser consagrada a Dios. Eso no es para ninguno de nosotros, hermanos. No es para ningún pastor ni para ningún líder. Es consagrada para un medio de transporte que va a servir para poder predicar su palabra. Es consagrada para un medio de transporte que va a servir para ir a repartir comida a los indigentes. Para eso va a servir. ¿Alguien quiere llevarse otro sobre? Levante su mano. 5 de febrero. 5 de febrero, presentarle una primicia a Dios. Sí, es un mes duro, sí, es un mes difícil, sí, pero amado, lo primero para el Señor. Con lo primero usted resucita lo demás. Con lo primero usted gana preeminencia. Y usted me contará. Con esto no solamente se espera nada más la aceptación, la gente que colabore. No, con esto también se esperan testimonios. Con esto también se espera que la palabra se cumpla. Primicias para Dios. Así como Cristo es primicia de los que resucitan, así como nosotros al poner esta primicia vamos a resucitar todo lo que viene en el año. ¿Se acordará? ¿Hay alguien que se le ha quedado sin sobre? No es, si usted lo quiere dar ahora, gloria a Dios, pero en realidad es para prepararse de antemano y decir: yo le voy a traer la primicia al Señor el 5 de febrero. Ya con tiempo, como salvadoreño, planificado. Señor, esto es mi primicia de este 2023. Si hay alguien que se ha quedado sin sobre, levante su mano. Gloria a Dios. Padre, en este momento consagramos las vidas de todos aquellos
que creemos en tu palabra. Quiero contarle que de nuestra parte los pastores ya entregamos nuestra primicia el domingo anterior. Ya entregamos esa primicia especial para el transporte. Y quiero en este momento decirle que esa primicia ya tenemos esa primer primicia para el microbús. Son $400 para gloria y honra de Dios. Por eso en esta hora, Dios, primero nosotros como pastores de ejemplo y luego toda la congregación nos unimos en este tema maravilloso que la Biblia nos enseña. Ahora, Padre, también queremos orar para que en esta actitud de oración tu Espíritu Santo toque a todos aquellos que todavía no te han confesado como Señor y Salvador personal. Si hay alguien en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, ahí donde está, recíbalo. Póngase en sus pies y reciba a Cristo en su corazón. Queremos invitarle que le entregue su vida al Señor. Reciba a Cristo en su corazón. Cristo le ama. Esto es un acto de fe. El recibir a Cristo es un acto de fe porque tú has escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice Efesios. Recibe a Cristo, quien es de las primicias de la salvación dada por Dios. Recíbele en tu corazón, recíbele en tu vida. Ponte en tus pies. Padre, gracias por estos actos de fe en los cuales, oh Dios, tenemos que ser enseñados y entrar en esa preciosa práctica, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos este día desarrollarla. Oramos porque cada familia aquí presente, Señor, tú veas la intención de su corazón y tú veas y les bendigas grandemente. Gracias por esa enseñanza en tu palabra, Señor, que muchas veces, amado Rey, desconocemos, pero pedimos en el nombre de Jesús, porque tú seas tú bendiciéndonos. Bendice grandemente el culto de las 10, el de las 4, en Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso le bendiga. Le esperamos a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. No se quede, por favor.